En los misteriosos mares del siglo XVIII, un hombre despiadado y temido por todos surcaba las aguas, Edward Teach, más conocido como Barbanegra. A comienzos del siglo XVIII, mientras las colonias inglesas en la costa atlántica de los Estados Unidos prosperaban, algunos gobernadores se encontraban tentados a desafiar el estricto monopolio comercial impuesto por Londres. Ignorando los asaltos piratas que acechaban las aguas aledañas, estos líderes coloniales se sumergieron en el juego peligroso de la desobediencia. Gobernadores, aparentemente leales a la corona, encontraban formas de eludir las restricciones comerciales, impulsados por una sed de prosperidad local y, quizás, de libertad económica. Los gobernadores, desafiando las órdenes de Londres, permitían el tráfico ilícito de bienes y mercancías. Los barcos piratas, aunque vistos con desdén por la corona, se volvían instrumentos involuntarios en la economía secreta de estas colonias rebeldes. Los productos saqueados se vendían a precios más bajos, estimulando el comercio local y dejando, de manera conveniente, ingresos ocultos para las autoridades coloniales. En los confines de la historia, la figura de Edward Teach, o Touch, más conocido como Barbanegra, emerge en la penumbra de los orígenes. Las aguas del Atlántico ocultan los secretos de su nacimiento, tejiendo un manto de misterio en torno a este intrépido personaje. Se presume que Barbanegra tenía sus raíces en Bristol, Inglaterra, una ciudad rica en historia marítima. Sin embargo, las sombras de la especulación también sugieren que su cuna pudo haber sido en Carolina del Sur o incluso en Jamaica. El velo de incertidumbre rodea su lugar de origen. La juventud de Barbanegra estuvo marcada por la Guerra de la Reina Ana, donde actuó como corsario inglés, atacando barcos franceses, en una guerra en la que luchaban Inglaterra y Francia por el control de los Estados Unidos. Este capítulo de su vida le proporcionó las habilidades y la experiencia que lo convertirían más tarde en una fuerza temible en los mares. A medida que Inglaterra se retiraba de la Guerra de Sucesión en 1713, numerosos marineros de la Marina Real quedaron desempleados. La piratería florecía en el escenario de América, y Barbanegra, como muchos otros, se vio atraído por las oportunidades que los mares tumultuosos ofrecían. Se cree que Barbanegra, una vez corsario leal, se reconvirtió en pirata alrededor de 1716. Aunque los términos corsario y pirata a menudo se utilizan indistintamente, hay diferencias clave en sus roles y en cómo operaban en el mar. Los corsarios tenían autorización gubernamental, eran, en esencia, piratas con patente de corso. Esto significa que tenían la autorización del gobierno para atacar y saquear barcos enemigos durante tiempos de guerra. Tenían objetivos específicos, a diferencia de los piratas, que atacaban barcos de cualquier bandera. Por lo general, se centraban en naves de países enemigos durante conflictos armados. Los corsarios eran vistos como una extensión de la guerra en el mar. Sus actividades estaban alineadas con los intereses de su país y se consideraba una forma de debilitar económicamente al enemigo. Mientras los piratas realizaban actividades ilegales, operaban al margen de la ley y no tenían la autorización de ningún gobierno para sus acciones. Sus actividades eran ilegales, ya que atacaban barcos de cualquier bandera sin restricciones. Tenían motivación lucrativa. A diferencia de los corsarios, cuyas acciones estaban impulsadas por el patriotismo y la autorización gubernamental, los piratas buscaban principalmente la riqueza personal a través del saqueo y el robo en alta mar. Los piratas no estaban vinculados a ninguna nación en particular y no operaban en nombre de un gobierno. Eran independientes y, a menudo, formaban tripulaciones multiculturales que incluían personas de diversas nacionalidades.
Dado que sus actividades eran consideradas criminales, los piratas eran perseguidos por todas las naciones marítimas, independientemente de las afiliaciones políticas o las relaciones en tiempo de paz. La apariencia física de Barbanegra contribuía a su leyenda como uno de los piratas más temidos de su época. Era un hombre imponente con una presencia impactante llegando casi a los 2 metros de altura. Como su apodo, Barbanegra, sugiere, una de las características más distintivas de su apariencia era su barba espesa y oscura que, según algunos informes, le llegaba hasta el pecho. También se cree que solía colocar mechas encendidas en su barba durante los combates, creando una imagen aterradora y única. El pirata solía adornarse con varias joyas y accesorios, incluyendo anillos en los dedos y pendientes en las orejas. Su aspecto físico estaba diseñado para infundir miedo y respeto. Las primeras hazañas de Barbanegra fueron bañadas en el fuego de la acción. Bajo la enseñanza de Hornigold, participó en capturas que enviaron ondas de temor a través de los mares. Un carguero español, otro de las Bermudas y un tercero de Madeira cayeron ante la astucia de Barbanegra. Pero fue en la costa de Virginia, en noviembre de 1717, donde Barbanegra capturó un formidable buque francés llamado La Concorde, y renombrándolo como La Venganza de la Reina Ana. Tras la captura, Barbanegra equipó y modificó el barco para que se convirtiera en una poderosa embarcación pirata. Una de las características más notables de La Venganza de la Reina Ana era su formidable poder de fuego. Fue equipada con al menos 40 cañones, lo que la convertía en una nave temible. Además, Barbanegra reforzó su casco para resistir los embates de los océanos y posiblemente mejorar su capacidad para soportar el intenso fuego enemigo durante enfrentamientos. Durante aproximadamente 7 meses, desde la costa de Honduras hasta Virginia, sembró el terror y la destrucción a su paso. En uno de sus primeros enfrentamientos notables, Barbanegra desafiaba incluso a la armada inglesa. En un encuentro con el HMS Scarborough, logró que se retirara, ganándose prestigio por derrotar a una nave de la Armada Británica. A finales de 1717, Barbanegra forjó una inusual amistad con Stede Bonnet, un antiguo oficial británico apodado el Caballero Pirata. Juntos, compartieron más que ron y tácticas piratas, sellando una alianza que resonaría en los mares. Bonnet aceptó la capitanía de La Venganza de la Reina Ana, para formar un consorcio pirata. Sin embargo, las sombras de la desconfianza se cernían sobre esta alianza, y la lealtad de Bonnet pronto sería puesta a prueba. La relación entre Barbanegra y Bonnet no estaba exenta de complicaciones. Barbanegra separó a Bonnet de su propio barco, el Venganza, otorgándoselo a otro lugarteniente. Este acto de astucia sembró las semillas de la traición en la alianza. La trama se espesó cuando Barbanegra capturó otro barco, el Aventura, durante sus correrías. Sin embargo, en lugar de otorgárselo a Bonnet, Barbanegra lo entregó a un hombre llamado Israel Hands, señalando la creciente desconfianza entre ellos. La ineptitud de Bonnet en el oficio de la marinería llevó a que fuera mantenido virtualmente encarcelado en medio de la vastedad del océano. Barbanegra, siempre astuto, aseguraba su control sobre aquellos que se unían a su causa. Mientras las olas mecían los barcos en la oscuridad, las alianzas se fracturaban y las traiciones se tejían en la red de la piratería. En un giro irónico del destino, mientras los vientos de la piratería soplaban en los mares, el rey Jorge I de Inglaterra emitió un indulto real destinado a poner fin a la era de los piratas. Sin embargo, Barbanegra, el maestro de la insolencia, rechazaría este perdón con desdén. El indulto, ofrecido como una tabla de salvación para aquellos dispuestos a abandonar la piratería, llegó a manos de Barbanegra. Pero en lugar de doblegarse ante el perdón real, el infame pirata despreció la oferta, optando por continuar su reinado de caos en los mares.
Mientras la mayoría de los piratas se acogían al indulto y buscaban redención, Barbanegra desafió abiertamente al rey y a su indulgencia. Era un acto de rebeldía que solo fortalecía la leyenda de Barbanegra. Mientras tanto, Barbanegra continuaba su danza peligrosa con las autoridades locales. Participaba en fiestas organizadas por el gobernador, donde su comportamiento imprudente y su asedio a las mujeres lo convertían en una figura controvertida que desafiaba las normas establecidas. En un giro sorprendente, el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, llegó a un acuerdo con Barbanegra en enero de 1718. Este pacto, sellado en secreto, concedía el perdón a Barbanegra y su tripulación mediante un acta de gracia, a cambio de una participación oculta en los botines obtenidos durante sus fechorías. Así, en medio de otras colonias que luchaban contra la piratería, Barbanegra encontró un refugio en Bath. La localidad se convirtió en su refugio, donde, con descaro, vendía productos a precios asequibles, ganándose la simpatía de algunos y la hostilidad de otros. Pero el acuerdo iba más allá de lo comercial. Eden, en un gesto peculiar, proporcionó a Barbanegra una joven de 16 años para casarse. En efecto, Barbanegra, conocido por sus numerosos matrimonios y amoríos, tejía su influencia en los tejidos mismos de la sociedad local. Barbanegra, hábil en el arte de la manipulación, compró una casa y buscó ganarse la voluntad de los vecinos con regalos y gestos aparentemente amigables. Pero, bajo la fachada de paz, su presencia desataba tensiones y resentimientos en la pacífica Bath. Mientras Carolina del Norte se veía envuelta en la precariedad económica, Barbanegra tejía su propia tela de influencia y controversia. En mayo de 1718, las velas de los barcos de Barbanegra oscurecieron el horizonte de Charleston mientras su tripulación sitiaba la localidad. El puerto quedó bloqueado, y los cañones del Venganza de la Reina Ana apuntaban amenazadores hacia la población indefensa. Con un manejo maestro de la táctica pirata, Barbanegra y su tripulación secuestraron a rehenes y extorsionaron a la ciudad por una suma considerable, 1.500 libras. La leyenda cuenta que Barbanegra llevó a cabo esta acción para hacerse con un lote de medicamentos para curar a su tripulación, que sufría de sífilis. Mientras la ciudad estaba en la mira de los cañones, las sombras de acuerdos secretos se cernían sobre el asedio. Charles Eden, el gobernador de Carolina del Norte, había llegado a un trato con Barbanegra. Bajo la mesa, una parte del botín sería destinada al gobernador, y la impunidad reinaría. Pero detrás de la fachada de codicia, algunos indicios sugerían motivaciones más allá del simple saqueo. Tras el saqueo y las negociaciones, Barbanegra tomó una decisión estratégica. En un giro sorprendente, decidió retirarse de la piratería. Devolvió el Venganza de la Reina Ana, y el Venganza, a otros piratas y se alejó de la vida de corso y saqueo. Mientras Barbanegra navegaba hacia nuevas aguas, orquestó una retirada magistral. Su retirada no solo significaba abandonar la piratería, sino también dejar atrás a antiguos compañeros, engañándolos y asegurando su propio escape. Charleston quedó marcada por la impronta de Barbanegra, pero su retirada estratégica dejó a la ciudad en silencio. En el otoño de 1718, el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, había decidido tomar medidas contra la creciente amenaza de Barbanegra. Envió una flota compuesta por el HMS Pearl, el HMS Lyme y 2 balandras bajo el mando del teniente Robert Maynard. Barbanegra, a bordo del Aventura, con 19 hombres, avistó la flota que se acercaba. La confrontación era inminente, y las aguas de Ocracoke se convertirían en el escenario de su última danza mortal. La flota británica se acercó con determinación al atardecer del 21 de noviembre. La estrategia de Maynard era clara: atacar a la mañana siguiente. Sin embargo, los piratas, astutos como siempre, avistaron a los navíos antes de lo esperado.
La confrontación inició con un intercambio de palabras entre Maynard y Barbanegra. Desde la cubierta, Barbanegra profería improperios y juraba no dar cuartel. Era el preludio de una batalla que decidiría el destino del infame pirata. Cuando subió la marea, la persecución comenzó. Los piratas atacaron con ferocidad, resultando en la pérdida del barco británico, Ranger, y un número de bajas. La estrategia de Barbanegra demostraba su maestría en el arte de la guerra naval. Sin embargo, Maynard no se dejó amedrentar. Retomó el asedio en el Ranger, obligando al Aventura a encallar. Maynard ordenó a sus hombres que se escondieran, preparándose para la emboscada final. Barbanegra, aprovechando la oportunidad, abordó la nave con los suyos. En la gresca subsiguiente, él y Maynard se enfrentaron cara a cara. Espada contra espada, la lucha era feroz y despiadada. En medio del caos, Barbanegra, con su espada en alto, atacó a Maynard. Pero el destino tenía otros planes. Un disparo resonó, hiriendo a Barbanegra. Aunque seguía en pie, fue un momento crucial. La batalla concluyó cuando Maynard decapitó a Barbanegra. La victoria de Maynard se selló con la cabeza de Barbanegra en el bauprés. En diciembre de 1718, la flota británica regresó victoriosa a Hampton, Virginia, llevando consigo el símbolo del fin de una leyenda. La confrontación final en Ocracoke marcó el ocaso de Barbanegra. Con la cabeza del pirata en exhibición, la era de Barbanegra quedó atrás, pero su leyenda perdura en los mares de la historia. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y darle a like. Hasta la próxima.